Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Gracias por permitirnos llegar a su hogar. Gracias porque usted, al vernos, hace realidad este programa. Recuerde, usted nos puede escribir al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net e incluso llamarnos al 56 39 22 35 y plantearnos sus dudas, sus inquietudes o a quién quiere ver usted en este programa. Por ello, hoy me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida a la maestra Sara Arellano Palafox, secretaria académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora de Derecho Civil y Derecho Familiar en esta institución. Maestra, muchas gracias por estar con nosotros en su programa Derecho Familiar. Muchísimas gracias, maestro, sobre todo porque me invita usted a este programa y es infinito mi agradecimiento. Gracias, maestra. Bueno, como ustedes ven, y por el título que salió ya en la pantalla, vamos a hablar sobre el matrimonio y el divorcio. Ustedes han escuchado historias, leyendas, consejas, muchas cuestiones referidas específicamente al Distrito Federal. Pero el Distrito Federal no es la República Mexicana, es uno de los 32 estados. ¿Cómo está en los otros las materias del matrimonio y el divorcio? ¿Por qué escogimos estas específicamente? Precisamente porque en la ciudad capital hoy el matrimonio puede ser de heterosexuales, homosexuales o lesbianas. En el resto del país sigue siendo el matrimonio la pieza fundamental que origina la familia de heterosexuales. Hay algunas reformas, el Código Civil de Coahuila, que andan por ese estilo, pero en realidad México sigue siendo un país de tradición, un país apegado a sus instituciones jurídicas, y lo mismo ha ocurrido con el divorcio. En todo el país, excepto el Distrito Federal, se siguen manteniendo las causales, se siguen manteniendo los procedimientos, se sigue hablando de la ruptura del vínculo matrimonial, atendiendo a cualesquiera de las a veces 40 o 50 causales que se encuentran en los diferentes códigos, sean civiles o familiares, que como usted lo sabe, ya el país tiene 6 códigos familiares, como son Hidalgo, que se inició en 1983, que hoy sigue vigente en el año 2011, con un nuevo nombre, se llama Ley de la Familia, pero el contenido es el mismo. En 1986, en Zacatecas, se puso en vigor su código familiar. Pasaron 10 años para que en Morelos, con el gobierno del PAN, se pusiera en vigor su código familiar. A los 2 años, en Michoacán, con un gobierno del PRD, se puso en vigor el código familiar de la entidad, allá por los meses de enero y febrero, y en ese mismo año, en San Luis Potosí, en octubre-noviembre, con un gobierno priista, se puso en vigor el código familiar. A los 2 años, específicamente en Sonora, ahora con un gobierno panista, se puso en vigor también su código familiar. ¿En qué estamos? Vamos a ir con la maestra Sara Arellano para que nos haga favor primero de decirnos en relación al matrimonio y el divorcio en el Distrito Federal, qué efectos produce, cómo lo ve, qué nos puede decir para entrar en esta materia, maestra. Bueno, muchas gracias, maestro, buenas tardes. Antes que nada, pues quiero comentar algunos aspectos en relación a los efectos del matrimonio y del divorcio. Y como usted bien lo aclaró, solamente del Distrito Federal. Y tenemos que estar pues aceptando lo que el legislador plasmó en este código. Estemos o no estemos de acuerdo. Claro. Pero nosotros en este momento trataríamos de ver esos efectos en relación a la pareja, a los hijos y a los bienes. ¿Cómo no? Es suyo todo el auditorio. Qué barbaridad. Bueno, antes que nada, sí me gustaría aclarar que sí creo en el matrimonio.
Ya somos dos. O sea, sí creo en el matrimonio, también creo en el divorcio por circunstancias que podemos analizar más adelante, pero sobre todo el bienestar del menor. ¿Por qué? Porque nos guste o no, nuestro México lindo generalmente procreamos. Y al momento de la procreación, entonces las situaciones se modifican. Cambian, sí. Tanto en la pareja como en los bienes y en el núcleo familiar. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros estamos unidos en matrimonio y llegamos a procrear, pues se amplían nuestras obligaciones, nuestros deberes, nuestras responsabilidades para con la pareja y para con los hijos. Cuando hablamos del divorcio, generalmente ya no pensamos ni en los hijos ni en los bienes, como lo podemos ver en esta reforma del divorcio, que se pensó exclusivamente para el bienestar de la pareja, disolver este vínculo matrimonial. Egoísta un poco la reforma. Para mí sería egoísta y perdimos la visión de los hijos. Y en relación a los bienes, pues nos guste o no, existen los bienes. Y no quiere decir eso que seamos mercantilistas, pero pues también hay que tener muy claro que en este mundo debemos de tener una casa habitación, mínimamente, para poder seguir adelante. Entonces, esos puntos siento que se han mal interpretado. ¿Y por qué me refiero a ello? Cuando yo le pregunto a los alumnos si creen en el matrimonio, me dicen que no. Pero sí quieren que existan los fines del matrimonio y sobre todo la fidelidad. Entonces les digo, a ver, espérenme, ¿cómo que no creen en el matrimonio, pero sí quieren la fidelidad? Entonces debemos analizar todos esos puntos. O sea, ¿qué es para ti el matrimonio? ¿Qué es para ti una relación de pareja? ¿Por qué? Porque dicen, es que en muchas ocasiones estamos unidos sin amor. Le digo, mira, también está el concubinato donde se quedan ahí establecidos y no hay O la sociedad de convivencia. O la sociedad de convivencia. Que bueno, ese es un punto aparte. Digo, yo no estoy diciendo que no deba existir, pero qué maltratada fue. Claro. Ese es mi personal. No, punto maestra, de vista, es tan importante, sobre todo usted, que en su hogar nos hace el favor de permitirnos llegar, está teniendo, fíjese, de una manera tan clara, tan ponderada, tan equilibrada, de la maestra Sara Arellano Palafox, respecto a estos efectos del matrimonio y el divorcio, que le dan todavía más valor cuando dice, a mis alumnos les pregunto y dicen, no creo en el matrimonio, pero sí en sus fines. Por ejemplo, la fidelidad, y los hijos, y los bienes. Bueno, vivimos en un régimen de derecho y por eso es tan importante, y aquí yo tengo otro punto de vista que va por el camino de la maestra Sara Arellano, porque creo que en el Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, porque tiene una mayoría partidista determinada, ha impuesto normas sin consultar a la población, sin hacer una encuesta que en un momento dado se escuchara a cuántas personas hay, porque en un momento dado, como ustedes lo pueden comprobar, decir que la disolución del vínculo matrimonial se va a dar solo por la voluntad de uno de ellos, es una aberración jurídica. Diría algún latinista, es una contradictio in adiecto, una monstruosidad jurídica. ¿Por qué? Cuando usted se casó, tuvo su novia y fue y le dijo, ya estamos casados, o tuvo que satisfacer requisitos legales, ir ante un juez del registro civil y escuchar en la voluntad de su novia para que se convirtiera en su cónyuge. Ahí hubo un acto jurídico solemne, no un contrato, no un convenio,
sino un acto jurídico solemne. ¿Cómo es posible que juristas o pseudo, o quienes pretenden sin serlo, hayan dicho en una exposición de motivos que tiene 25 cuartillas, me refiero a la reforma del 2008 del divorcio, que el divorcio es un contrato? Bueno, eso es impresionante de ignorancia. Segundo, que hayan dicho que como para casarse se requieren dos voluntades, la novedad es que para divorciarse es solo una, lo que evidentemente viola las garantías constitucionales de debido proceso legal establecidas en el 14 y 16 constitucional y hoy ratificadas en el 29 constitucional, el nuevo primer párrafo, que dice que deben respetarse las garantías judiciales. Entonces, volviendo con la maestra Arellano, donde obviamente ratifico y le doy toda la razón, estamos en una violación flagrante de principios fundamentales. Si querían en la Asamblea modificar esto, yo les voy a hacer una reflexión muy simple. Solicitud, está bien, pero que sea una solicitud bilateral. Ahora, ¿es unilateral? Está bien, pero hay que notificarle al otro y permitirle que diga en el ejercicio de sus garantías constitucionales si está o no de acuerdo. Y atención, si no está de acuerdo, la voluntad de ella o de él en su caso no debe ser, como es, suficiente para disolver un acto jurídico de derecho familiar. ¿Quién debería resolver ante la perspectiva, fijarse bien, distinguida de la audiencia, quién debería resolver si la señora se quiere divorciar y el señor no? El juez familiar. Vivimos en un régimen de derecho. No está de acuerdo la señora o no está de acuerdo el señor, que resuelva el juez. Y en esas condiciones, maestra, ratifico lo que tú has dicho. Sí, porque en realidad cuando uno acude a contraer matrimonio, pues son realmente 4 veces donde nos indican si es nuestra voluntad contraer matrimonio. Desde la solicitud y los trámites que realizamos para confirmar de que sí quiero estar con la persona. Porque nadie va a contraer matrimonio pensando que me voy a divorciar. Y luego entonces, esto del divorcio, dicen, bueno, con que vaya una de las partes, bueno, ¿y los hijos? Bueno, ese es... ¿Dónde están? La maestra pone el acento en la I, pone el dedo en la llaga. Tan importante que vamos a ir a un corte y regresamos con la maestra para ahondar sobre esta cuestión tan importante. Decía yo antes del corte que la maestra Sara Erika Arellano Palafox nos iba a seguir hablando de esta cuestión tan importante en que, como bien decía, si para casarse se requieren 2, para divorciarse, si se quisiera nada más 1, ahí está la norma, ahí está la voluntad jurídica y no esta aberración que estamos viviendo en el Distrito Federal. Maestra, por favor. Sí, maestro, sobre todo porque considero que la voluntad de una de las partes se vuelve bastante personalísima. O sea, estoy dando mis motivos por el cual deseo disolver el vínculo matrimonial. Y no hay otros. Y no hay otros. O sea, lo válido es lo que yo quiero, lo que yo pienso y lo que yo deseo. Pero, ¿y lo demás? Como bien decías, ¿y los hijos? ¿Y los hijos dónde están? ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que los hijos tienen sus derechos inherentes. Uno de ellos es el ejercicio de la patria potestad.
O sea, ¿quién lo va a ejercer? ¿El que se quede con ellos? Déjame ponerlo más dramático, en la misma línea que tú llevas. La señora está embarazada y el señor le dice, ahí nos vemos. ¿Qué va a pasar? ¿Eso lo previó la ley? No. Porque la ley dice, definitivamente no. se disolvió el vínculo. ¿Y ya? Ya, y en la vía incidental resuelvan. Sí, ¿y qué pasa? A nuestra comunidad, a nuestro pueblo le están diciendo, ya estás divorciado. Y ahora yo ya no quiero tener ninguna relación contigo, pero ahora te voy a tener que ir a suplicar a que reconozcas este hijo que estoy esperando. ¿Por qué? Porque ya está disuelto el vínculo matrimonial. Sí, aunque dijeran esa presunción de que el que nazca dentro de los 300 Sí. días, etcétera, ya se disolvió el vínculo. ¿Y ahora? Maestra, yo tengo esta inquietud. ¿Qué habrá atrás de todo esto que no es jurídico y que en un afán tan absurdo jurídico se llegó hasta crear un nuevo artículo, el 685 bis, que se agregó al Código de Procedimientos Civiles para decir además que es inapelable la resolución del juez que ha disuelto el vínculo matrimonial y que es apelable lo que sean niños, bienes, etcétera? Mire, maestro, considero que quienes intervinieron en estas reformas, primera, no conocen el derecho. En segundo, Ahora, ¿no podría haber mala fe? siento que sí. ¿Por qué? Que es demasiada ignorancia. Y aparte de la ignorancia, maestro, considero que son personas que están resentidas con la sociedad, que están resentidas probablemente hasta con su familia, O a lo mejor ni familia tienen. o a lo mejor ni eso tienen, Ajá. porque es un resentimiento contra la pareja impresionante. Expresado en la ley. Sí, y todo el mal que está ocasionando, porque está usted señalando un ejemplo, que estaba embarazada, y si están incapacitados, ¿qué pasa con ellos? Y no vamos a hablar de una incapacidad como muchos creemos, la artritis reumatoide, que te impide trabajar. O sea, no que un lelo. No No un lelo, no, sino un artrítico. Un artrítico. ¿Qué va a pasar con él? O sea, simplemente ya no te quiero, promuevo el divorcio y se acabó. Sí, O no. estas enfermedades que ahora se están presentando por tantos indocumentados que pasan por nuestro territorio y que se están quedando genéticamente aquí. Nuevamente, esta enfermedad donde ya no controlamos los músculos y que los transmitimos las mujeres a los hijos varones. ¿Qué va a pasar si me doy cuenta que mi pareja tiene ese tipo de enfermedad y digo, no, yo ya me divorcio y a ver quién se hace cargo de él? No. ¿Qué va a pasar con eso, maestro? Maestra, ese es lo más importante en un programa de esta naturaleza, la vivencia. Que ustedes escuchen la autoridad, la voz que sabe, la voz que tiene una experiencia y precisamente que trae a colación casos tan vivos como este que voy a citar. Maestra, violencia familiar. Le dieron a la señora una golpiza y el señor al día siguiente, que medio la dejó media muerta, dice divorcio. ¿Sí? Y la violencia, ¿y qué va a pasar? Nada. Para ¿Cómo? el legislador ya dijo, ya está divorciado, No existe. ya. O se sea, acabó. para el legislador del Distrito Federal no existe la violencia existe. en el Distrito Federal, que era una causal de divorcio. Y que está presente en cada momento. Habría que preguntar a la gente que la padece, ¿qué hace? ¿Qué hace? O sea, voy a ir, fíjese que me golpea a mi esposo, no, es su ex esposo. ¿Y de veras fue él? ¿Por qué? Porque en realidad ya no da la oportunidad de decir, oiga, es que él se quiso divorciar porque ya me mandó al hospital 20 veces, las perdoné 19 y me dejó una, ¿no? Y podemos ir a otro extremo, maestro. ¿Qué tal si hasta le compró el smoking para ir a una fiesta? Y resulta que se fue de su luna de miel con alguien. Impresionante.
yo ya me divorcié y quedo en libertad para contraer un nuevo matrimonio. Hoy me estoy divorciando y mañana me estoy casando. ¿Qué pasa? Ahora, una pensión, maestra, la repartición de los bienes, También. la pensión para los niños, como ¿Quién? bien decías, la guarda y custodia y la patria potestad, ¿quién la va a tener? Pues así como está presentada, el que se quede con los hijos y el otro se va muy alegre. Eso es dramático. Y eso es muy grave porque hay niños que están apegados al padre o a la madre que los haya dejado. Ahora, como bien decías al principio del programa, y yo lo ratificaba, esta es una situación solo del Distrito Federal. Sí, afortunadamente. Afortunadamente. Porque aquí tenemos la ilusión de que todo marcha bien, pero no marcha nada bien. Aquí estamos hablando que podemos llegar a perjudicar a familias con 2 o 3 niños, pero si nos vamos al interior de la República estamos hablando mínimo de 6 niños. ¿Y a quiénes estamos perjudicando? Ahora, la disolución de los bienes. Es cierto, se ha promovido mucho que se una al matrimonio en separación de bienes, pero la mayoría se sigue uniendo por sociedad conyugal. Como yo les he preguntado a los alumnos, pregúntenle a sus papás bajo qué régimen están unidos. Les dije, no estamos hablando de personas de 80 o de 100 años, son jóvenes. ¿Y cuántos problemas vamos a tener? Y tenemos, porque yo ya me divorcié y ahora los bienes. Bueno, definitivamente, los regímenes económicos, patrimoniales, matrimoniales, como están regulados, son un desastre. Sí, porque tampoco hemos ahondado en ese punto. Yo creo que también ahí tenemos que fomentar la cultura de qué vamos a hacer o qué estamos haciendo con nuestros bienes. Porque en muchas ocasiones los bienes como que los dejamos aparte cuando nos unimos en matrimonio, pero cuando disolvemos el matrimonio es lo primero que aparece, ¿no? Entonces, los bienes como una consecuencia del divorcio, pues hay que tenerlos muy claros, porque en muchas ocasiones la pareja está tan enfadada que llegan a rematar los bienes y los hijos quedan fuera. Porque no es lo mismo tener una casa habitación decentemente a que se termine la relación patrimonial y cada quien se vaya con lo suyo. Ya no alcanzaría para nada. Y la educación de los hijos. Ahora con esto de que tenemos que estar más preparados en diferentes habilidades y que esas habilidades son costosas. Maestra, ¿no será tiempo? Yo no he escuchado las voces, y que me perdonen los distinguidos miembros del Poder Judicial del Distrito Federal, no he escuchado voces de ninguno de los 42 jueces de la materia, ni de los distinguidos magistrados, que hoy son 15, porque allá hay 5 salas familiares, que propongan ante esta gran problemática la promulgación de códigos familiares y de procedimientos familiares para el Distrito Federal, que sería tan importante porque hoy no sabemos en qué estamos. Y por ejemplo, yo te preguntaría como una cuestión que parece simple, ¿qué es más fácil en el Distrito Federal? ¿Casarse o divorciarse? Bueno, aquí tendríamos que verlo desde 2 puntos de vista. Uno, como nos están presentando en la legislatura y todos los medios públicos, en dinero es más fácil divorciarse, en dinero. ¿Cómo? No entiendo bien eso, ¿cómo en dinero? Sí, porque la mayoría ve los costos económicos, o sea, correcto. ¿cuánto me va a costar divorciarme? ¿Cuánto me va a costar? Bueno, ahí en la Avenida casar? Juárez, ¿has visto esos letreros que dicen divorcio express? 3,000 pesos. 3,000 pesos. Sí, o sea, 3,000 pesos, ¿sí? O sea, si se refieren a eso, pues definitivamente es más económico casarse, porque casarse en las demarcaciones son casi 900 pesos. Pero ¿qué tal cuando pides cambio de jurisdicción o cómo se llama? Sí, cambio de
ay, se me fue ahorita el nombre, perdón. Bueno, que el juez del registro de la 1 va a la 8. 5,200 pesos. Entonces ya resulta más ya caro. resulta. Pero si vemos el costo de qué resulta del matrimonio y del divorcio, definitivamente el costo del divorcio es terrible. Es terrible tanto en lo emocional para cualquiera Bueno, ahí de no los tiene dos, precio, ¿no? como para los hijos, que eso es invaluable. Ahora, bien decías, y muy acertadamente, al principio del programa, divorciarse es una acción en la que estamos de acuerdo. Con lo que no estamos de acuerdo y debe quedar claro es el cómo está regulado. ¿Por qué? Precisamente porque no se han respetado principios, no se han respetado garantías, porque decía la maestra, bueno, en un momento dado se habla de desamor. Sí, nada más que lo que sigue, familia, hijos, terceros, todo para envejecer con una persona, ¿en qué va a quedar? Que le has dado lo mejor de tu vida, ¿no? Efectivamente, maestro, y sobre todo porque al momento en que uno disuelve el vínculo matrimonial, los que más se afectan es a los hijos. Y uno también emocionalmente. Uno como mujer o como hombre. Mujer o como hombre. Claro. O sea, yo nunca hablo de hombre y mujeres, somos nosotros. Como seres humanos. Sí, o sea, somos los que estamos ahí inversos en ese problema. Y los terceros. Sí, porque inclusive, tal vez la audiencia me lo vaya a criticar, pero hay familias que no aceptan para futuros cónyuges a hijos de padres divorciados. Y escuelas. Escuelas que no permiten. Que los hijos de divorciados. Sí, entonces esta ley del divorcio tan ligera no pensó en todo eso. Y eso es el México, y eso es el Distrito Federal. Entonces, ¿qué nos está presentando este tipo de divorcio? Pues simplemente un relajamiento en lo que es la familia. Yo no quiero decir con esto que la familia es para toda la vida o hasta que la muerte nos separe, porque si existe violencia, no tenemos por qué tolerarla. Maestra, pero la familia no se termina con la disolución del vínculo matrimonial. Exactamente. Porque la divorciada sigue siendo madre de sus hijos, el divorciado también, la suegra, el suegro, se siguen manteniendo inclusive los impedimentos. Si el señor después se quisiera casar con la hermana, la que era su esposa, su cuñada, la ley se lo prohíbe. Sí. Entonces, si la familia, que es para siempre, porque esa es una verdad única, va a haber alteraciones, va a haber otras modificaciones, pero definitivamente, cuando la pareja se casa, ese es un vínculo jurídico, pero ese vínculo jurídico va a originar parentescos, filiación, obligaciones, deberes, que son importantísimos. Entonces, vean ustedes cómo la maestra Arellano siempre a ese toque frío, a esa norma calculada, le pone el ingrediente que la hace aceptable, la hace para que usted en su hogar reflexione. La familia, maestra, hoy que hablamos de familia de homosexuales, heterosexuales, lesbianas, etcétera, sociedades de convivencia, ahí está. ¿Usted cree que la familia actualmente esté en crisis o que como consecuencia haya nuevas formas de familia? Yo estoy a favor de lo segundo, hay nuevas formas de constituir la familia. Evolución. Porque, pues, no sé si sea el término adecuado. ¿O será involución? Podría ser. Sí, no lo sé, maestro, porque mire, ahora estamos hablando de la familia nuclear cuando seguimos juntos y tendríamos que hablar también de la familia de tus hijos, mis hijos y los nuestros.
Pero son nuevas familias. Pero son nuevas formas de establecer Ahora, una familia. Es muy importante porque la ley convivencia, las reconoce. y las reconoce también, y la de sociedad en convivencia, maestro. Ahora, qué tan buenas, qué tan sanas sean, ahí no podría Bueno, yo es muy difícil decir, dar una dar. opinión porque a lo mejor tendríamos o que estar en la hipótesis de nosotros, de una sociedad en convivencia, estar en la hipótesis de un adulterio, estar en la hipótesis de un hijo habido por inseminación artificial o un alquiler de un útero, pero lo que es una realidad es que todas son formas de familia reconocidas por la ley. Sí, Una señora que se hace inseminar de manera heteróloga y no se conoce al donador y tiene un hijo, ella y su hijo son una familia, sí, definitivamente. sí. Es más, si ella no cumpliera, va a haber alguien que le demande que cumpla. Sí, No tiene papá. pero está el Estado para proteger a ese menor. Ahora, o a la mayor inversa, privado, ¿no? El hombre que adopta, soltero porque la ley lo permite, Sí, constituye una nueva familia. también. Ahora, esto, maestra, de acuerdo a lo que usted ha ido comentando, ¿le preocupará a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal? Pues seguramente no, maestro, porque yo en ningún momento he visto que llamen a los expertos, a los especialistas en derecho y sobre todo encaminados a materia familiar. Yo no he visto. Yo no he visto convocatorias en que realmente digan, oigan, a ver, díganos cómo está el derecho, qué es lo que ampara, hasta dónde llega, sobre todo en materia de familia, que es tan importante. Simplemente se dedica a legislar, pues, para llegarse votos. Mm, Exclusivamente, o sea, yo no le veo otra forma. Otra razón. Estás poniendo nuevamente el dedo en la llaga porque hace unos programas, precisamente, hablábamos de esta nueva barbaridad que apenas está en proyecto, que seguramente la conoces, si no te la voy a plantear para que nos des tu opinión. La actual Asamblea Legislativa pretende, copiando legislaturas de Centro y Suramérica, que el registro civil se convierta en el recipendario, se convierta en el lugar donde si no pagas la pensión alimenticia que debes, te inscriban como deudor. ¿Qué te parece cuando el registro civil tiene por naturaleza jurídica ser la institución que expide las actas que prueben nuestro estado civil? Ahora esto va a ser como el buró de crédito y se va a convertir en el lugar para inscribir a los deudores. Mire, la función del registro civil es una, y aquí es donde nos percatamos nuevamente en que la legislatura no tiene la menor idea No de nuestras llaman instituciones. a los expertos. No llaman. O sea, está como el registro de la sociedad en convivencia. Lo tiene que registrar en el registro público de notarías, ¿no? O sea, ahora nos vamos al registro público. Dices, oye, ¿a dónde van? ¿Quién está registrando esos aspectos? O sea, ¿cómo se atreven a decir que el registro civil va a ser el que nos va a estar monitoreando a ver quién cumple y quién no? ¿Y tú crees que eso va a hacer que cumpla? ¿Para qué? No, maestro. Son modas, como bien decías, que en un momento dado no tienen lo que se requiere, conocimiento, saber. No se puede crear una norma jurídica sin ver la realidad, sin traer esa realidad a una norma jurídica o dictar una que modifique la realidad. Como ustedes pueden darse cuenta, este es el límite de la imaginación. El derecho familiar tiene tales enfoques, usted los constata cada vez, que si tocamos una hipótesis, brinca, sale una nueva situación, como bien ha señalado la maestra Sara Arellano Palafox. La ignorancia es el común denominador
en estas reformas que se siguen planteando y que en un momento dado no benefician a la familia. Basta y sobra con lo que ya dije antes. Tenemos una ciudad de 8,5 millones de habitantes. Tenemos 42 juzgados familiares. Tenemos 5 salas familiares. Yo les pregunto a los legisladores o a los propios miembros del Poder Judicial del Distrito Federal, ¿dónde están, señores, las leyes familiares adjetivas y sustantivas para resolver esta problemática? Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Gracias, maestra. Estamos nuevamente en esta hipótesis en la que le quité prácticamente la palabra, se la regreso ahora, precisamente para que usted, que nos hace favor de sintonizarnos en su hogar, siga escuchando sobre estas cuestiones del matrimonio y el divorcio y los efectos que produce esta regulación en el Distrito Federal. Maestra, otro aspecto fundamental es referido a la familia de la edad para casarse. La edad para casarse ahora en el Distrito Federal, que es la mayoría, ¿qué ocurre cuando los menores se casan? Alguien consciente, y si esos menores quisieran divorciarse con estas aberraciones jurídicas, ¿qué pasaría? Bueno, nuestro Código Civil señala en forma general que el ideal es casarnos. Bueno, cuando tú dices nuestro es porque tú haces tuyos del DF o la bandera del Código. El Código Civil del DF. Más bien es el conocimiento del derecho, mejor, porque si no, eso de nuestro código, pues será de ellos porque está muy mal planteado. Sí, muy mal sobre hecho. todo en materia de familia, según mi criterio, maestro. Pero bueno, el Código Civil nos señala que mínimo debe ser 16 años para ambos, para poder contraer matrimonio. Pero eso es independiente de que deben de dar el consentimiento quienes ejercen la patria potestad. Entonces, estamos hablando de menores de edad y que debe aparecer el consentimiento, ya sea de uno o de los dos progenitores. Pero ¿qué pasa, como usted me señalaba, a los muy menores? Pues nuestro Código Civil señala que si ellos desean contraer matrimonio y los que deben otorgarlo no lo realizan, será el juez quien lo otorgue. ¿Pero en base a qué? Pues para proteger generalmente a los hijos, porque a esa edad lo que más los une es de que ya van a procrear o que Maestra, ya eso están... es muy importante, hay que insistir. Las leyes actuales del Distrito Federal, lisa y llanamente, ¿protegen a los hijos? No, para mí no. No lo protegen porque están permitiendo que menores tan menores no los proteja la familia. Yo puedo ver a chicos que tienen 12 años que ya nadie los cuida porque dicen, estamos en el divorcio, tú los cuidas o yo los cuido y si no nadie los cuidó. Y si están en el domicilio ponemos de pretexto que ambos tenemos la necesidad de trabajar. Fraude a la ley. Y si estamos como madres solteras, ponemos el pretexto de que yo no lo puedo cuidar. Y si el menor sale embarazado, pues valga la expresión, lo que deseamos es que alguien reconozca a ese menor. Y entonces es un caos, maestro. Hasta en materia penal, a los 12 años ya tenemos ahí un aspecto muy peculiar que a los que debemos de sancionar es a los que realmente estamos propiciando todos esos Bueno, ahí estás detalles. tocando un tema muy importante al hablar de estos menores y de que los no quieren, ni él ni tú, estar, y surge la alienación parental.
esta alienación parental, que es precisamente la enajenación que hace él o ella con conductas, con ejemplos respecto al hijo para que odie al otro o para que asuma actitudes negativas. ¿Habrá en la Asamblea Legislativa o en el Poder Judicial del Distrito Federal expertos en esta materia? Alguien me preguntaba en un correo que tenía interés en la materia y me preguntaba, le contesté que no existía, hasta donde yo sé, instituciones o escuelas, casi la remití a la Facultad de Medicina de la UNAM, porque me decía, ¿dónde puedo aprender, dónde puedo tener la información de lo que es la alienación parental y sobre todo para que los niños que la sufran, no estén sometidos a ella? Entonces, esto que tú señalabas de los padres, que los menores, muy menores, que no es una expresión pleonástica, es una énfasis que la maestra pone precisamente para decir, estos pequeños que son tan chicos, ¿quién se encarga de ellos, no? Sí, sí, porque son niños cuidando a niños. Dramático. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los progenitores de los niños que tienen niños asumen la responsabilidad de esos productos. ¿Y qué está ocasionando? Pues más problemas, porque quienes los reconocen no son sus legítimos progenitores y ellos optan por decir, aquí no pasó nada, cuando es un derecho de ese pequeñito saber quién los procreó, independientemente de que los abuelos o los tíos o los familiares que quieran auxiliarlos les den la oportunidad de seguir adelante. Es tan importante todo lo que has dicho en este programa, que yo exhortaría, le daría esta tribuna abierta para que compareciera con la maestra y con su servidor, a cualquier miembro del Poder Judicial del Distrito Federal o de la Asamblea Legislativa para que vengan y aquí nos contradigan, nos digan su verdad, nos digan por qué estamos padeciendo tan graves reformas en las leyes, por qué estamos en esta circunstancia tan difícil, llamar al propio presidente del Tribunal Superior de Justicia, al doctor Edgar de Díaz Azar, o a sus magistrados de las salas familiares, o a sus jueces familiares, que vengan, el foro está abierto, es público. Vamos aquí a decir las cosas como son, con la norma, con lo que la ley ordena, para que no haya un estado de indefensión y nos pudieran decir en un momento dado, bueno, usted y la maestra Sara Arellano pues dicen y tornan, pero no, el foro está abierto. ¿Sí? ¿Qué le diría usted a estas personas para que vengan con nosotros? Pues que está abierto el foro, como usted lo indica, y que estamos para comentar y que ellos nos fundamenten con la realidad, no con lo que ellos creen que es la realidad. Esto que tú has tocado de los niños es dramático. Niños que cuidan a niños. Irresponsabilidades paternas que no se van a resolver los pagos de las pensiones alimenticias con la amenaza de inscribir en el registro civil. Necesitamos leyes más efectivas. No debemos olvidar, y parece que nuevamente el Distrito Federal no tiene ni idea de lo que es el orden público en el derecho familiar. Señores, no es la autonomía la voluntad, no es aquí hago lo que quiero porque quiero, no. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en jurisprudencias, en contradicción de tesis, que todas las materias, escúchenme, matrimonio, divorcio, tutela, emancipación, patria potestad, separación de bienes, sociedad conyugal, lo que a ustedes se les ocurra, derecho familiar, es de orden público. No se puede dejar al cumplimiento de estos principios, de estos deberes que se imponen unilateralmente, a si usted quiere o no quiere. Es una obligación, por eso es tan importante lo que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va construyendo día a día, cuando va resolviendo todas estas controversias para proteger a la familia. Decía la maestra Sara Arellano, estamos en esta disposición, vengan, los vamos a escuchar
y vamos a cambiar impresiones, vamos a controvertir para llegar a conclusiones, ¿no cree? Claro que sí, maestro, sobre todo ellos que hacen tan públicos todos estos aspectos que están tan mal para la familia. Dicho así como breve y bueno, como decía Unamuno, si es breve es bueno y si es 2 veces breve es 2 veces bueno. Vean ustedes cómo siempre en este programa Derecho Familiar usted va a encontrar respuestas. Nosotros tratamos a la problemática de generalizarla para que siempre haya un punto de vista que en un momento dado a usted le resulte interesante. Maestra, casi estamos a punto de terminar el programa, pero a mí me gustaría que usted, a manera de conclusión, pudiera dirigirse a la teleaudiencia para hacer un resumen de estas cuestiones tan importantes, dado que usted ha marcado una pauta fundamental de qué le sugeriríamos a los padres, a las madres, a los hijos, a los abuelos, a la familia, para que ésta se mejore. En primer lugar, creer en la familia. En segundo lugar, que todos nuestros actos van a tener consecuencias emocionales y de derecho. Que aquellos que deseen contraer matrimonio lo realicen convencidos de lo que están haciendo y de la trascendencia. Aquellos que creen o se encuentran en la situación de un divorcio, piensen que también van a tener consecuencias en relación con sus hijos y con sus bienes. Que no piensen nada más en ellos. ¿Por qué? Porque la decisión de tener hijos fue de 2. Al menos hasta ahorita necesitamos a 2 personas. Y eso es lo que deben de pensar, tener el valor de considerar a los hijos como primer lugar. Ese sería para mí el consejo que les daría a nuestra audiencia para que no crean que estamos sesgados en una sola posición, para que no crean que solamente nos interesan los bienes y los hijos. Es cierto, si existe la violencia no tenemos por qué soportarla, pero también es cierto que fue nuestra decisión tener hijos. Bueno, de esto yo quisiera rescatar, porque la maestra, como dije antes, usa unas palabras muy adecuadas, propias, y quisiera regresar a este concepto. Maestra, para usted, ¿qué significa, para que la distinguida teleaudiencia tenga más información, esta expresión suya, creer en la familia? ¿Qué significa? Estar unidos por convicción, por cariño, por respeto, por admiración, por llevar una comunidad de vida, por seguir adelante, por tener los mismos intereses. Es cierto que día a día vamos cambiando y vamos teniendo intereses diferentes, pero siempre a una meta común. Creer en la familia, como dice la maestra, es fundamental porque usted, la maestra, yo, quienes hacen posible este programa, los ministros de la Corte, el presidente de la República, todos tenemos una familia, para bien o para mal, pero creer en ella es importantísimo, porque antes que el propio Estado, antes que usted y que yo, como personas individuales, está la familia. ¿Qué es lo más importante que el hombre tiene? ¿Qué es lo más importante que ha creado desde que apareció la humanidad? La familia. La familia ha evolucionado, ha progresado, ha estado en crisis, pero bien decía la maestra, y con eso me despido de ustedes en este programa tan importante, creer en la familia es creer en ustedes, creer en los valores, creer en sus hijos, creer que es fundamental precisamente para que el país, para que el mundo salga de los graves problemas que permanentemente tiene, porque si tenemos una familia fuerte, una familia valorada, una familia en la que se respeten los valores, cuando usted salga a la calle va a respetar a la autoridad, va a respetar esos valores, porque usted respeta y los demás lo van a hacer en la misma forma. Hoy le agradecemos que nos haya permitido llegar a su hogar,
que como siempre tenemos algo nuevo para ustedes, pero quizá tan viejo como la familia, que siempre con enfoques diferentes permiten que usted, al dejarnos llegar a su hogar, al seguir escribiéndonos a nuestros correos, al Twitter de la Corte, para difundir todo esto, siga siendo este programa el número 1 en el canal judicial. Gracias por permitirnos llegar a su hogar, gracias por sus correos electrónicos, gracias porque sin ustedes este programa no tendría la trascendencia y la importancia que usted le ha dado. Nos veremos en el próximo Derecho Familiar y recuerde lo que dijo la maestra Sara de Llano Palafox. Hay que creer en la familia.